¿Qué es una Suprema Corte de Justicia? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su origen? ¿Qué papel ha desempeñado durante los sucesos más importantes de la historia del país? ¿Qué representa la reforma judicial más reciente? En el contexto de la elección judicial, este es un episodio especial sobre la historia de la Suprema Corte de Justicia de México. El universo que otros llaman la biblioteca. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Biblioteca Hexagonal. En esta ocasión vamos a estar hablando aquí de un libro muy interesante que es Historia Mínima de la Suprema Corte de México, de Pablo Mijangos y González. Doctor León, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, doctor Erasmo? ¿Cómo estás? Pues un saludo a todas nuestras lectoras y lectores de Biblioteca Hexagonal. Recuerden que ninguna reseña ni comentario sustituye a la lectura directa del libro. Y en esta ocasión nos encontramos de forma virtual porque hemos recibido bastantes comentarios de que hemos tenido algunas fallas con el audio. En lo que resolvemos este problema, vamos a grabar de esta manera. Y también comentarles que nos salimos un poco justo de nuestra programación habitual, de lo que teníamos planeado por esta coyuntura de la elección judicial y creemos que este libro es muy pertinente en este momento para quien le interese informarse un poco más de este tema. Sí, Carlos, pues cuéntanos quién es el doctor Pablo Mijangos y González. Pablo Mijangos y González es un egresado del ITAM, de aquí en México. También él tiene un doctorado en la Universidad de Austin, Texas, me parece. Y también es profesor investigador del CIDE. Y tiene varios libros. Él es un investigador, digamos, del derecho, de la historia del derecho mexicano en concreto. Y aparte de este libro, tiene un libro muy interesante que se llama Entre Dios y la República, que trata acerca de los problemas que había en la jurisdicción eclesiástica y estatal cuando el Estado todavía, antes de la Constitución de 1857, le podía meter la mano a los asuntos eclesiásticos, ¿no? Por ir empezando con el tema, ¿qué es una Suprema Corte? Yo no sé si tú difieras en mi opinión, pero en mi entendido, la primera Suprema Corte o la primera Suprema Corte como la entendemos en nuestros días es la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? La Suprema Corte surge concretamente en los regímenes de Corte Federal, donde hay varios estados y hay algo que es la federación, que es la unión de estos estados. Entonces, lo que va a hacer la Suprema Corte es resolver los problemas que va a tener los estados con otros estados o los estados con la federación. Esa es la función de la Suprema Corte en el diseño constitucional original, ¿no? En el de Estados Unidos. Y posteriormente a esto, la Corte, a través de sus resoluciones, en el caso de la Constitución de Estados Unidos, que es el famoso caso Marbury versus Madison, se va a hacer de la facultad de ser ella la última intérprete de la Constitución. Esa es la idea de la Suprema Corte. Ahora, otra idea fundamental de la Suprema Corte es que es muy raro, me parece que nada más en estos casos como de estados y cosas así que mencionamos, no llegas a demandar directamente ante la corte, sino que llegan, digamos, de rebote, ¿no? Como de una confirmación o reversión de los fallos de otros tribunales. Solo en casos muy limitados es la corte, demandas directamente ante la corte. En el caso de Conoce México, de origen, ¿no? ándale, ese es el término técnico. En el caso de México es acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo. Las controversias constitucionales, Sí, las controversias y algunas contradicciones de criterios también. la Corte, esto es algo muy interesante, no crea el derecho como lo hace el Ejecutivo o el Legislativo, ¿no? A través de la emisión de normas vinculantes, ¿no? Sino que la Corte lo hace a través de sus criterios y de sus sentencias. Y esos criterios y sentencias determinan cuáles son los alcances y las interpretaciones que se deben de dar a los preceptos de la Constitución. Ese es, yo diría en un resumen muy chiquito, que es una Suprema Corte. Y bueno, ya habiendo explicado esto, doctor León, no sé si quiera decirnos más o menos cómo está estructurado el libro. Es una exposición cronológica, la que hace Mijangos, y en un primer apartado ocupa el periodo de 1821 a 1855. Vamos a ver aquí una Suprema Corte que, como todas las cortes en sus inicios, es una corte debilitada de origen, una corte con facultades, como tú dices, más enfocadas a resolver los conflictos entre la federación, ¿no? Entre los estados de la federación con sus entes diplomáticos. Entonces, con unas facultades realmente muy pequeñas, no es todavía un tribunal de alzada, de apelación, mucho menos de revisión constitucional. El método de elección de los ministros era muy peculiar porque eran las entidades federativas las que proponían, hacían listas de los candidatos y el Congreso de la Unión se encargaba de hacer la elección de los ministros. Es importante también porque en esta época es cuando se crea el juicio de amparo y quien lo crea precisamente pues es un jurista yucateco que es don Manuel Crescencio Rejón y lo crea justamente un periodo muy peculiar, ¿no? Cuando Yucatán estaba independiente, ¿no? De la República Mexicana. Se crea en la República de Yucatán o algo así se llamaba
si mal no recuerdo. Y lo crea para la constitución de este país que surgió y vivió muy poco. Crescencio Rejón, en sus apuntes, pues sí es muy expreso al decir que él se inspira, ¿no? O toma en cuenta la Judicial Review a través de Tocqueville, ¿no? Para crear un mecanismo de defensa de derechos fundamentales, y es la inspiración que él toma, que después de Crescencio Rejón, Mariano Otero hace una nueva propuesta del juicio de amparo o retoma los elementos del juicio de amparo de la Constitución yucateca y ese va a ser digamos, la primera ley formal, ¿no? Del juicio de amparo. Sí, este Crescencio Rejón se inspira en la lectura de la democracia en América, de Tocqueville, que es un libro muy bueno, lo recomendamos también, y en la Judicial Review, y para la Judicial Review les recomendamos también el episodio que me parece que es el 3, ¿no? Hablamos de él en el episodio 13 cuando hablamos de Breyer, ¿no? De Del Breyer, ministro sí. Breyer. Bueno, después Mariano Otero retoma la propuesta, como bien dices, y el nombre viene de una cosa que se llamaba el interdicto de amparo en el derecho español, ¿no? Y el interdicto de amparo es una solicitud de ayuda al juez cuando uno está siendo objeto de el ejercicio de facultades de alguien que tiene poder, ¿no? Es pedir una especie de ayuda. Pero lo importante del juicio de amparo es que va a marcar la historia de la Corte y del derecho mexicano desde entonces hasta ahorita. De hecho, cuando la Corte empieza a tomar justo su rol de intérprete de la Constitución o cuando lo acaba de afirmar más bien, es precisamente en resoluciones que resuelven amparos. Y en esta época también va a haber este conflicto con la Iglesia, porque en este primer periodo todavía no está bien definido dónde está el Estado, dónde está la Iglesia, y todavía heredado del derecho colonial, pues todavía había muchas figuras a través de las cuales la Corte podía intervenir o los tribunales podían intervenir en el orden eclesiástico. También heredado del derecho español existía también, no sé si era una obligación o era más bien una tradición, la obligación de que los jueces acudieran a las prisiones a ver, digamos, los resultados de sus sentencias, ¿no? Sí, viene de la idea de que el juez tenía que estar, parte de la función jurisdiccional era recorrer y que estaban adscritos a ellos los centros penitenciarios, ¿no? La vigilancia de los centros penitenciarios. Es una facultad bien interesante y ahorita que dijiste eso me acordé que también otra de las funciones que tenían esa corte o esos primeros ministros era la de hacer funciones de colegiación, porque eran los que se encargaban de hacer los exámenes a los profesionistas de derecho que quisieran ejercer. Ellos se encargaban de hacer, bueno, imagínate, la población qué tan pequeñita tenía que ser de abogados para que la corte se pudiera dar el tiempo y el permiso de evaluarlos y de aprobarlos. Entonces, también era una función que tenía en ese tiempo la corte, la de controlar el ejercicio de la profesión. Y bueno, regresando un poco a esto de los religiosos, uno de los grandes elementos que va a cambiar para la próxima constitución, para la constitución de 1857, es que va a ser la primera constitución que va a separar, digamos, estas esferas, ¿no? Y esta separación no se va a dar de forma expresa, como en la constitución de 1917, sino que se va a dar de forma tácita al no establecer una religión oficial. Aquí algo muy importante es que en esta constitución también se cambia el método de designación de los jueces, ¿no? Que es algo muy interesante también si tomamos en cuenta el contexto actual, porque los jueces, los ministros de la Corte eran electos a través de lo que llaman la elección indirecta. Los ciudadanos votan para elegir un comité electoral y los miembros de ese comité electoral eligen a quienes van a ser los ministros, ¿no? Esa es una elección indirecta. Lo que dice ahí Mijangos, que me parece a mí muy interesante, es que esto abre la puerta a la politización de la Corte, ¿no? Esto y la disposición de que la persona que iba a ocupar la presidencia en la ausencia del presidente iba a ser precisamente el presidente de la Suprema Corte, ¿no? Que es justo así como Benito Juárez llega al poder en su primera presidencia, ¿no? Algo importante que pasó aquí, pues, es que se dieron algunos casos ya trascendentes a través de la vía del juicio de amparo. El primero de ellos, Carlos, es el Amparo Vega, que es el símil que tuvimos nosotros con el Marbury versus Madison, que es el primer caso donde la Suprema Corte Mexicana hace un ejercicio de control de la constitucionalidad. Es un caso pues bastante sencillo en apariencia, pero que también tuvo varias consecuencias. A grandes rasgos, el Amparo Vega tenía que ver con un juez en el estado, corrígeme Carlos, creo que de Sinaloa, que fue destituido por una cuestión disciplinaria. El juez promovió un juicio de amparo contra esa destitución y el juez de distrito le dijo que el amparo no era procedente en esos casos. Entonces se va a la apelación y llega a la corte y la corte dice,
Bueno, sí, tienes razón. La ley de amparo vigente en ese momento dice que los casos del orden común no son procedentes vía amparo, pero la Constitución decía que el amparo era procedente contra cualquier caso de violación de derechos humanos. Y en este caso, la violación que se alegaba, pues era que además de que lo destituyeron, lo habían impedido a continuar con el ejercicio de su profesión durante 5 o 6 años. Es decir, que había una violación al derecho a la libertad del trabajo. En consecuencia, sí se podía actualizar el juicio de amparo y declara a la Corte la inconstitucionalidad de la ley de amparo en cuanto a ese supuesto de procedencia, ¿no? Entonces, es el primer ejercicio de control constitucional que hace la Suprema Corte, ¿no, Carlos? Y había un segundo amparo, un segundo caso, que también fue muy interesante porque tuvo que ver con la materia electoral, con la facultad de revisar, de judicializar las elecciones, que es el amparo Morelos. Bueno, el amparo Morelos también tuvo que ver en esta época se le va a cortar un pedacito al Estado de México porque el Estado de México era grandísimo, ocupaba lo que actualmente es el Estado de Morelos. Con la creación de este nuevo estado, pues se vinieron un proceso electoral para ver quién iba a ser el gobernador. Había muchas dudas respecto a la elección de este gobernador. Este gobernador, en cuanto llega, comienza a imponer ciertos impuestos contra los terratenientes, un impuesto creo que era bastante alto de la posesión de tierras, no me acuerdo muy bien. Y pues los hacendados promovieron un amparo contra esta tasa tan alta. El hecho es que la Suprema Corte aquí creó la doctrina de lo que se conoció como Mm, la incompetencia de origen, ¿no? Dices, hay dos tipos de incompetencia, dijo la Corte. Una es porque pues precisamente una autoridad actúe, se mueva, realice acciones sin que la ley se lo permita, que es la incompetencia como la conocemos tradicionalmente. Y existe la incompetencia de origen, que quiere decir que una autoridad, pese a que la ley le da esas facultades, no tiene la legitimidad necesaria para hacerlas, ya sea porque al tratarse de un órgano colegiado no esté debidamente integrado o a que hayan existido irregularidades graves en su proceso de elección, ¿no? Y esto de fondo lo que está haciendo pues es calificando una elección. Si bien el efecto del amparo no es quitarle el puesto a quien resultó electo, sí está prejuzgando, ¿no? Sobre esa legitimidad para que actúe. Y yo diría que esos son los casos más, al menos en el juicio de amparo, más importantes que hubo. Por un lado, el tema de que se ejerce por primera vez el control de la constitucionalidad y segundo, que también la Corte se mete a revisar temas electorales. A reserva de lo que tú también ya has dicho de la politización, ¿no? No sé si quieras agregar algo más de este periodo, este segundo periodo de la Corte. Sí, nada más, pues redondear la idea, ¿no? Aquí ya vemos una corte ya más establecida, ¿no? Ya tiene un poco más sus facultades más claras, ya no hay tantas contradicciones de que la iglesia y el Estado se emiten muchísimas leyes, la ley Juárez nada más es una, pero sí, se emiten muchísimas leyes en este periodo. Entonces ya hay un aparato, digamos, de derecho mexicano como tal, que ya es el que en adelante se va a aplicar, ¿no? Y es en este entramado jurídico ya mexicano que va a sentar las bases para que opere el porfiriato, ¿no? Sin esta base jurídica establecida en esta época de la Reforma, el porfiriato no hubiera sido posible por todas las contradicciones que había, ni lo que va a hacer la Corte después en el porfiriato va a ser posible sin este cuerpo normativo de la Reforma, ¿no? Y que en el porfiriato va a haber inevitablemente por la naturaleza del régimen un doble proceso, ¿no? El proceso de despolitización de la Corte y el proceso de el sometimiento de la Corte a la figura de Díaz, ¿no? Creo que esos son Exactamente. como los rasgos que podemos decir de este periodo antes de entrar ya bien a lo de Díaz. ¿O quieres decir algo más? No, yo quería nada más recomendar un libro que se llama La Constitución de 1857 y sus enemigos, de tu tío, el doctor don Daniel Cosío Villegas. Y bueno, porque es un libro donde precisamente la premisa de don Daniel es que esta corte fue históricamente la corte que más libertades o que actuó con más libertad y que fue una de las cortes que estuvo mientras duró que es la República Restaurada, ¿no? Sí, La época de la República Restaurada,
pues fue la que estuvo llena de personajes más brillantes, intelectualmente más ricos, de criterios complejos, ¿no? Ministros que actuaron verdaderamente con autonomía frente al poder ejecutivo. Y es un libro donde revisa, hace una crítica, o más bien dialoga con Justo Sierra y con Rabasa, ¿no? Que son los grandes críticos de la Constitución del 57. Entonces, ahí nada más para dejarlo al margen, ¿no? Y esta es una época que, bueno, no sé tú qué pienses, pero yo creo que es una época muy, muy importante porque va a ser la época que va a definir lo que va a ser la corte desde ahí hasta los sesentas, los ochentas de la historia del país, ¿no? Porque es una época donde hay una figura que es muy importante pese a su brevedad, ¿no? Dura relativamente poco en su función de ministro, pero su impacto es muy importante y esta figura es Ignacio Vallarta, ¿no? Que es un abogado que Guadalajara. Él fue gobernador allá, tuvo una carrera política y todo, y por distintas razones se involucra en la rebelión de Porfirio Díaz y le dan este cargo de ministro, ¿no? Y es a partir de este cargo de ministro donde inicia este proceso de despolitización. Por ejemplo, se elimina esta elección de jueces, se elimina también el hecho de que el presidente de la Corte sea el sustituto del presidente de la República y empieza esta labor cuidadosa y muy meticulosa, Vallarta, de despolitizar la Corte, ¿no? Sí, justo sobre lo que estás diciendo, que pues fue gobernador del estado de Jalisco, como bien dices, y vivió en carne propia las injerencias de la federación. Él era un hombre que estaba en contra de una federación tan fuerte, ¿no? Quería que los estados también recuperaran parte de sus facultades, de su autonomía, y precisamente él estaba también por una idea de que la Corte no tendría que ser el intérprete último de la Constitución. Él estaba en contra de que la Corte fuera el intérprete último, y estas circunstancias pues van a hacer que sus criterios sean algo así como una autocontención, ¿no? Echar para atrás los poderes de la Corte, ¿no? Retroceder, ceder en varias materias. Y creo que para allá ibas, ¿no? Sí, eso es lo que va a hacer Vallarta, va a decir, piensa que se está extralimitando la Corte, ¿no? Piensa que, sobre todo en materia electoral, que de hecho es la que le pega a él directamente en su historia de vida, y él dice, no, aquí no estamos extralimitando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos decidir sobre la legalidad de una elección. Eso va a ser la regla de la Corte a partir de ese momento, y ya está muy entrado el siglo XX y ya no vamos a poder tampoco decidir sobre lo fiscal. Estos son los criterios que van a hacer al porfiriato posible, ¿no? Ya no puedes combatir las elecciones por medio de la corte, entonces pues es lo que el gobierno diga, ¿no? Ya no puedes combatir la determinación de impuestos, pues lo que la corte diga. Y Bueno, no es que no también, se, bueno, no es que no se podía combatir, ¿no? Sino que se planteó, ¿no? Por primera vez si se podría combatir, ¿no? bueno, sí, pero me refiero a que después de los criterios, Sí, sí, sí. ya esta se vuelve la regla, ¿no? Sí, y esto tiene que ver, bueno, quizá tú conoces más del tema porque pues estas ideas vienen del derecho americano, ¿no? El derecho americano también es de la idea de que lo electoral y lo fiscal no se combaten con los jueces, ¿no? Se combaten por la vía democrática. Sí, y también en Estados Unidos tardó mucho para que la corte conociera de materia electoral, ¿no? Ahí fue hasta el caso El de muy Bush, famoso, el de Al Gore versus Bush, algo que versus también lo Bush. hablamos en Ujú. ese episodio. Y estas resoluciones van a posibilitar el porfiriato, ¿no? Esta máquina de administración que no va a detenerse a pensar si será válida o no será válida la elección, estaré yo o no despojando a la gente no, no, no se va a detener en estas consideraciones porque la corte simple y sencillamente no va a conocer de eso, ¿no? Entonces una corte que se autocontiene, qué buena palabra usaste, se autocontiene y eso es lo que hace que este gobierno pueda hacer tantas cosas tan rápido, ¿no? Sí, Incluso en materia Ujú. agraria también, ¿no? Sí. Sí, porque como dices, en lo político, pues ya a Díaz no se le molesta, ¿no? Ya Ujú. puede mover y quitar a su gusto. En materia fiscal, pues los recursos que necesitaba para sus proyectos de industrialización, pues también no se van a tocar, ¿no? Necesitaban mucha recaudación, la consiguen. Ah, la Y fuerza laboral también.
Ah, y el otro tema, el de la fuerza laboral, porque es muy importante, también en alguna ocasión hablamos en el episodio, cuando hablamos de la revolución magonista, ¿no? Creo que llegamos a hablar un poquito de el tema del trabajo forzoso en los campos enequeneros en Yucatán, los abusos contra la comunidad yaqui, esto y bueno, la huelga de Río Blanco, este problema laboral que hubo durante el Porfiriato, la Corte, pues también el Poder Judicial estuvo pasivo, ¿no? No otorgó amparos en estos temas. Creo que fueron muy pocos, ¿no? Los casos en los que se controvirtieron em, los derechos de estos trabajadores y pues prácticamente la corte estuvo omisa, ¿no? Entonces, a eso te refieres, ¿no? Que posibilitó la estabilidad y la continuidad del régimen porfirista, ¿no? Pues si quieres podemos cerrar con este apunte la parte del porfiriato y pasar a la revolución, ¿no? Que ahí está muy chistoso porque ahí dice Mijangos que el levantamiento de Madero, pues justamente fue una consecuencia indirecta de la autolimitación de la Corte a conocer casos electorales. Ah, pues no puedo impugnar que una elección fue legítima o legal o no. Ah, pues entonces me levanto en armas porque no tengo otra vía pacífica para desahogar esa controversia, ¿no? Ahí la Corte, pues, digamos, termina otra vez en la Constitución de 1917 y se vuelve a reestructurar, que es a grandes rasgos, salvo la reforma de 94, que es la Corte que tenemos ahorita, ¿no? O bueno, que teníamos, ahorita ya también ahorita Sí, no, ya, 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 ahorita ya esta ya es otra, ya sí, ya es otra Appellation, sí, completa, ya, ya, sí, sí. llaman como 20 cortes. Y bueno, aquí es muy importante A ver, sí, surge, ajá, dime, dinos dime. los rasgos de la Constitución del 17, ¿no? Sí, la Constitución del 17 es muy interesante. Ahí pueden leer los diarios de debates que hizo jurídicas, pero también hay un librito muy, muy, muy chiquito de Woldenberg, pero bueno, hay un libro muy chiquito de la Constitución que explica muy bien esta polémica. Hay una polémica entre liberales y radicales, ¿no? Los liberales son encabezados por Carranza, que en ese entonces es presidente, y ahí Carranza mete a Palavacini y varios güeyes ahí que empiezan a buscar una constitución que prácticamente fuera igual a la que está en el 57, ¿no? No sé, nada más ahí corregirle dos que tres cosas. Y los radicales, que eran encabezados por Obregón y que en el Congreso estaba Francisco J. Mújica, pues buscaban reformas más radicales y estos son los que al final se imponen, ¿no? Son los que ponen ahí el artículo 27, el 123, etc. Bueno, ese es el resumen de lo que pasó ahí, pero el punto con esto es que la corte se vuelve una corte antiliberal, ¿no? En este periodo, ¿no? Es una corte que va a impulsar estos nuevos artículos antiliberales que pueden ser radicales para algunos. En esta constitución surge también la diferencia entre amparo directo e indirecto, que sigue hasta ahorita. Le dan también a la Corte la facultad de investigación, que ahorita ya no existe, pero que permitía a la Corte investigar asuntos y que se le habían dado justamente para que investigara asuntos electorales, que siempre fue el gran dolor de cabeza de la Corte. Y volviendo a esto de la Corte antiliberal, va a hacer resoluciones que muchos dirán pues, son antiliberales, ¿no? Hay casos ahí, muy, muy polémicos. Por ejemplo, la Corte pues validó durante mucho tiempo la existencia de una ley que prohibía el matrimonio entre mexicanos y chinos, ¿no? O sea, sí hubo un tema ahí con la ideología de la Corte, pero digamos que una vez que entre en vigor la nueva Constitución, tenemos una Corte porfirista todavía, ¿no? Integrantes en su mayoría con una escuela porfirista, una Corte que con Obregón y Calles se va a enfrentar al tema por primera vez, como dices, de interpretar los alcances del 123, en particular de cuál es el papel de las juntas de conciliación y del 27 en cuanto a la propiedad originaria del Estado respecto de sus hidrocarburos. Entonces, va a haber unos asuntos interesantes petroleros de si a partir de la Constitución de 1917, si se le debían reconocer los derechos que tenían las compañías petroleras, pese a la entrada en vigor de la Constitución del 17, ¿no? Y bueno, al final del día ceden a la presión norteamericana y tanto Calles como Obregón deciden, cada uno porque hubo intentos de meterle mano a la regulación de los hidrocarburos en sus periodos. La Corte echa para atrás estos intentos de regular a las petroleras. Ajá, y del Ajá, dime. 123 rápidamente, pues el tema de si
pues las juntas de conciliación podrían considerarse como órganos propiamente jurisdiccionales, ¿no? Es que estaban trabajando con un material nuevo, ¿no? Que eran los derechos sociales. Entonces, pues no estaban familiarizados con ellos. Poco a poco vamos a ver cómo ya se va generando toda una doctrina respecto de los derechos sociales, que eso va a ser lo interesante ya en una corte o en un poder judicial a partir de Cárdenas, ¿no? Pero, y como decías, este caso de los chinos, pues está bien interesante, ¿no? Porque, pues, que también creo que de eso hablamos en el podcast de la Revolución Magonista. En esa zona, pues, había una comunidades importantes de chinos, ¿no? Y había leyes que decían, no, tú no te puedes casar con los chinos porque, pues, no son, vas a empeorar la raza, ¿no? Ujú, Y sí, la sí, corte era. convalidaba pues sí, que eran constitucionales esas leyes antichinos. Aquí lo que dices de Cárdenas es muy importante porque cuando Cárdenas ya accede a la presidencia, pues él se va a dar cuenta de que la corte le pone muchas trabas a su política social, ¿no? Le va a poner muchas trabas a la idea de, no, no era una idea en ese entonces como tal, pero a la política en el petróleo, lo que va a ser la explotación petrolera, le va a poner trabas también en la reforma agraria y Cárdenas, pues, no lo dice así, pero sí dice, pues la verdad es que me estorban, ¿no? Están obstaculizando el desarrollo del país y él ya con todo el poder que tiene, porque acordémonos, si vieron la estantería del PRI, que es Cárdenas el primero que es el ejecutivo, que ya es líder del Partido Nacional, pues él ya dice, ¿saben qué? Pues se me van a la chingada todos y apruebo una ley, renuncian todos y yo pongo a mi corte, ¿no? Y ahí inicia esta tradición de que va a durar hasta los ochentas por ahí, donde Ujú. la corte va a estar sometida junto con como todo el Estado, también al presidente, ¿no? Directo, indirectamente. Y a partir de esta remoción, pues ya Cárdenas es libre de impulsar su política social sin que le anden metiendo ahí obstáculos la corte, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Cárdenas, como dices, necesitaba impulsar el tema agrario. También necesitaba deshacerse de calles, del residuo callista que quedaba. Entonces, le ayudó también la Corte para la desaparición de poderes en varios estados. Y el tema más importante donde le ayudó la Corte fue en la expropiación petrolera, porque pues había un laudo, más bien un contrato colectivo del sindicato petrolero que las petroleras no querían ejecutar, ¿no? Ujú. Pese a que ya existía un laudo. Se viene el incumplimiento del laudo, y ante el incumplimiento del laudo es cuando Cárdenas emite el decreto, ¿no? Lo que Sí, va a hacer como la sanción. Corte, ajá, lo que va a hacer la Corte va a ser declarar la constitucional del decreto expropiatorio. Sí, 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 ahí va, sí. Y la expropiación se plantea como una sanción, ¿no? O sea, sí vamos a recuperar los recursos, pero ese fue el pretexto legal, ¿no? Es una sanción ante el incumplimiento de este laudo. Parte de esta reforma de Cárdenas consistió en aumentar el número de ministros a 21 y también en que, ay, bueno, la inmovilidad, porque hasta antes de la reforma de Cárdenas se había propuesto que los ministros duraran de forma vitalicia y con Cárdenas se les da una duración, si mal no recuerdo, de 12 años. Ujú. Y parte de las críticas que se repetían entonces, como se han repetido ahorita, ¿no? Siempre que viene una reforma importante al Poder Judicial, al Supremo Corte, pues lo que critican es la independencia de los jueces, ¿no? Entonces, lo que entonces le decían la barra de abogados, por ejemplo, a Cárdenas, es que el principio de inmovilidad era precisamente para resguardar, pues, la independencia judicial, ¿no? Para cerrar este periodo, lo más importante es que ya para 1938, 1940, la corte ya era un apéndice del Ejecutivo, ¿no? Y de ahí eso va a definir los próximos cuarenta y tantos años de existencia de la corte, que ya es Sí, la corte del PRI del autoritarismo. En primer lugar, hay que tener en cuenta algo que la corte pues tenía cierta autonomía, ¿no? Y esta autonomía pues era sobre todo en casos que no le interesaban al Ejecutivo, ¿no? Si no le interesaba al Ejecutivo, pues ahí resolvían lo que quisieran, pero si le interesaba al presidente de la República, entonces todos los criterios iban a favorecer al presidente, ¿no? Otro rasgo muy importante es que dentro de este periodo, que va de 1940 a 1980, es que el cargo de ministro de la Corte no era un cargo terminal, no era la culminación de una carrera profesional, sino era un pasito más en una carrera política
y podías estar ahí cómodamente resolviendo lo que te dijeran hasta que pudieras saltar a un cargo más lucrativo dentro del sistema político, ¿no? Y en este periodo, la corte, o bueno, el poder, en el poder judicial, los jueces y los magistrados y los ministros van a ser los que van a tener la facultad de promover a sus secretarios y demás para que sean jueces o magistrados. Entonces, lo que esto va a hacer es que todo el poder judicial, todo se vuelva una red clientelar desde la corte para abajo. Entonces, si tú quieres crecer en el poder judicial, tú no tenías que andar ahí de renovando criterios, siendo muy revolucionario y protegiendo a la gente, nada, no. Tú lo que tienes que hacer es seguir con los mismos criterios que están publicados por los otros y hay un conservadurismo interpretativo, ¿no? Y ese conservadurismo interpretativo pues se ve reflejado también en cómo se formaban los abogados, ¿no? En qué tipo de egresados necesitaba el Poder Judicial y cómo las escuelas generaban este tipo de egresados. Y ahí nombra Mijangos así directamente lo cita y está el libro, yo no lo estoy inventando. Y él habla directamente de la Facultad de Derecho, ¿no? Y dice, no, pues es que la Facultad de Derecho en realidad nunca promovió en esa época un aprendizaje que desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Si tú revisas los manuales de esa época, y bueno, yo creo que si en nuestra época también, pues son manuales más de sentencias, ¿no? De recopilación de sentencias, de criterios, de legislación, con ahí alguna opinión legal, pero no son libros muy críticos, ¿no? Es una formación muy dogmática, ¿no? O, bueno, por lo menos hasta donde nosotros nos tocó, porque somos egresados de ahí, Y es una apostaría que formación todavía, así. ¿no? Siguen así. Sí, yo creo que sí, no, no. Yo los he Pues, leído, sí, son muy malos. y bueno, pues todo eso no es gratuito, ¿no? Está promovido por un sistema que lo que promueve es la disciplina, que lo que promueve es que sigas los mismos criterios que siguieron los pasados. No, no vas a innovar el derecho, lo que va a ser actuar conforme han actuado todos, porque eso garantiza tu ascenso en la carrera judicial, ¿no? Si se le puede llamar carrera judicial a eso que había, ¿no? Porque Ah, sí, creo no. que dijiste muy bien esto de lo pernicioso que fue que los ministros concentraran, pues, todo el poder de las decisiones administrativas dentro de la judicatura. No había un órgano, no había un consejo de judicatura, no había un orden disciplinario entre los jueces. O sea, todo era bastante discrecional. La designación de magistraturas, de jueces, y como dices, pues esto se iba replicando en escalerita, ¿no? De tal forma que cada magistrado, cada juez, pues con el tiempo se sintió señor feudal. Y hasta la fecha este tema del nepotismo, de la discrecionalidad de los jueces en sus juzgados, en sus lugares de trabajo, pues es algo real, es algo completamente real, pernicioso, que empezó ahí, empezó precisamente ahí. Por eso es importante también este apunte que hace Mijangos, ¿no? De la creación de la familia judicial. En cuanto a lo que dices de la academia, sí, también parece ser que fueron años donde terminó por formarse o cuajarse esta fórmula en la academia de hacer libros de comentario a la ley, ¿no? De clases de comentario a la ley, libros donde pues nada más copian y pegan la ley, ¿no? Prácticamente una academia bastante pobre que sigue también hasta el día de hoy. La verdad es que excepcionalmente ha cambiado. Esos rasgos, quizá los peores rasgos de la enseñanza, del derecho, de la Administración de Justicia se dieron entonces, ¿no? Lo que se puede considerar como temas de vanguardia, si es que se le puede ver así, pues serían en todo caso el amparo fiscal. Porque el amparo fiscal, como platicábamos hace un ratito, Ignacio Vallarta es el que le cierra la puerta. Y poco a poco, a golpe de amparos, 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 y aunque se iban rebotando, poco a poco se les fue abriendo gradualmente la puerta hasta reconocer que efectivamente los principios de proporcionalidad y equidad en la contribución pues eran parte de los derechos fundamentales. Es por ahí de los 60 me parece, cuando se empieza a reconocer ya por primera vez jurisprudencialmente el amparo fiscal. Y en esta época también, la corte, pues como siempre, le va a dar, le va a dar juego al ejecutivo, le va a dar por su lado con este infame, porque pues sí era infame el famoso delito de disolución social, ¿no? Que era el instrumento jurídico penal a través del cual el gobierno castigaba pues la crítica. Fue usado en el 68 y todo este periodo.
y la corte siempre pues validó la existencia de este delito. Era un delito que se había creado en la Segunda Guerra Mundial, precisamente para perseguir a todos aquellos que estuvieran conspirando contra los intereses de la nación. Y por eso su formulación era bastante amplia y pues cabía para oposición, para enemigos políticos, ¿no? Entonces se usaba pues ya de cajón desastre, ¿no? Para quien te cayera gordo. Y sí, como dices, se usó en el caso del 68 y pues que no se aplicaron amparos, ¿no? Contra la liberación, o mejor dicho, contra la detención de los estudiantes, ¿no? Con motivo de este delito. Esta es para mí, pues, como bien decías, es la peor época de la corte. De ahí vienen muchos vicios que sigue cargando y que va a seguir cargando pese a la reforma judicial. Yo no creo que, por ejemplo, esto del nepotismo se elimine, nada más que ya no es el nepotismo del de enfrente, sino ya es el de mi familia, entonces está cool. Podemos hablar de eso después en las conclusiones. Antes de pasar a la siguiente etapa, quería recomendar dos libros. A ver, Los échalos. dos son de un querido maestro que tuve en la Facultad de Derecho, con sus críticas que se le harán y podríamos, y que son por todos conocidas, pero que es el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, o mejor conocido como Góngorita, el querido ministro, profesor de Derecho de Amparo. Tiene un libro que se llama La lucha por el amparo fiscal, que es donde él cuenta precisamente cómo se le fue abriendo la puerta a esta vía para controvertir contribuciones, y otro que también tiene el ministro, que se llama Los Supremos de la Corte, que son como sus memorias, y que habla precisamente de esta época. Y te cuenta cómo muchos abogados prestigiosos, que en la Facultad de Derecho tienen sus auditorios, tienen sus bustos, ¿no? Pues eran personas que en el Poder Judicial, pues eran gente prepotente, corrupta, acosadora, por decirlo menos, ¿no? Él explica desde su experiencia muy bien estos abusos que hubo en esa época, justamente porque él vivió esa época como juez y como magistrado de tribunal colegiado justo en esos años, ¿no? Entonces, ahí vale mucho la pena el chismecito, por si les interesa ver qué personajes son de los que se refiere, pero yo creo que ya sería todo ahorita, para cerrar esta Ah, época. sí, ese es un librazo, porque aparte, Gongorita los pone con nombre, o sea, no sugiere nada, o sea, es fulano de tal hizo esto, y yo lo vi. Sí, no, Yo sí, vi a no, Tena Ramírez corrompiéndose, y sí, Tena Ramírez, el uno de los profesor. tantos ídolos de la Facultad de Derecho, ¿no? Hay muchísimos, pero Sí, bueno, muchísimos casos y todavía andaba por ahí uno que era el director del seminario de constitucional, no, o sea, también. sí, no oculto el nombre, simplemente lo olvidé en ese momento, pero ahí lo menciona y dice, no, pues es que este carnal también era así y así, y no es de sorprender, la verdad. Todo esto que está haciendo la corte en esta época, pues le va, y todo lo que está pasando con el régimen también, está de contexto de crítica y de cuestionamiento a este liderazgo del PRI, que es en general con la presidencia de Salinas y todo esto, pues va a llevar a la transformación otra vez del Poder Judicial, ¿no? Que es esta etapa de transición hacia lo que va a ser la democratización, ¿no? La alternancia democrática. El periodo, como que dice Mijangos, que es el de más alto desprestigio, que es del 80 al 94, ¿no? Precisamente porque pasan un fenómeno, pues, por todos conocidos, que es la irrupción del narcotráfico. El narcotráfico, pues, va a contaminar al Poder Judicial. No es que fuera inmune, ¿no? Pero era proclive a corromperse, ¿no? Por el narcotráfico. Y son casos donde hay cantidad de casos documentados de jueces, de ministros, que empezaron a fallar a favor de los narcos y que tuvieron mucha presencia mediática, ¿no? Casos también de jueces que se corrompían frente a empresarios. Entonces, son los peores años del desprestigio que dice Mijangos, porque había caso tras caso, tras caso, tras caso de ejemplos, ahora sí, en estos casos comprobados, muchos de ellos, de corrupción, ¿no? Y es cuando llegamos ya ahí al 94, ¿no? Pero, o sea, como que fue en un deterioro, ¿no? Ya de plano en los últimos años antes de la reforma del 94 iba en picada, y esto se ve también a partir del número de quejas administrativas que se recibían, ¿no? Exacto, sí, es esta época, y también el gobierno se le estaba pasando muy mal, el gobierno priista, también había llegado ahí con unas elecciones ahí
polémicas, por decirlo menos. Total que ocurre esta reforma de 94 que busca dar un poco más de certeza, ¿no? Se reducen el número de los ministros y se crea el Tribunal Electoral, que va a ser la parte judicial de la administración, digamos, de los procesos electorales, y siendo la parte administrativa, el IFE, también nuevo en ese momento, y a esta es la corte a la que le va a tocar, pues, la transición, ¿no? Del 94, la elección, digo, la reforma del 94 también ya había como un tema más de, bueno, sí, de pluralidad política, ¿no? Sí, Ya habían partidos que habían ganado gubernaturas, ya tenían grupos más robustos de diputados. Entonces, se crea lo que es la acción de inconstitucionalidad. No, la controversia controversia constitucional. constitucional y la acción de inconstitucionalidad, sí, perdón. Ya existía la controversia, pero es en este momento donde vemos también estadísticamente que crece su litigiosidad, ¿no? Entonces, eso también hablaba de la pluralidad a la que se enfrentaba esta corte y se crea el Consejo de la Judicatura, que es precisamente el remedio que se propone contra estas malas prácticas de la familia judicial. Y en algunas cosas se logró hacer, digo, que se creó la carrera judicial, se intentó disciplinar a sus integrantes. Al final también no funcionó el consejo, ¿no? También falló, pero digamos, esas cosillas también estuvieron ahí presentes, ¿no? A reserva de lo demás que has dicho. Esta corte va a ser la que va a estar en vigencia hasta te digo, esta reforma, y después viene, digamos, la época de la transición democrática, ¿no? Que es la época de los 2000 hasta que Sí, se aprobó la hasta, reforma hasta judicial. la última reforma, ¿no? Sí, de octubre. Septiembre, ¿no? Sí, 15 de septiembre creo que se publicó. sí. Y ahí hay varios casos relevantes. O sea, si a ustedes les interesa el chisme ahí, léanlo. Y hay un caso ahí que me parece, a mí me parece hasta chistoso, el de Letras Libres y La Jornada, ¿no? Que es como a tus dos primos necios que ya están pedos peleándose, ese es como ese caso. Y ahí los toca la reforma de derechos humanos, que se supone que iba a cambiar todo esto, pero esa reforma traía ahí cosas como el arraigo, la extinción de dominio, cosas ahí muy, muy raras, pero bueno, pues esta época de la corte se va a definir, porque como ya no es una corte que esté al 100% el control del PRI o del partido en el poder, la competencia dentro de esta corte ya va a ser por quién va a ser el presidente, ¿no? Porque si eres presidente de la corte, eres presidente del Consejo de la Judicatura, y si es presidente de eso, pues gobiernas el Poder Judicial, ¿no? Entonces en la corte se va a dar mucho este conflicto y eso va a definir mucho de lo que va a pasar en estos años, ¿no? ¿Cuál habrá sido la última elección controvertida de presidente de la corte? Esta de Norma Piña no me pareció, La pero de Saldívar, porque duró parecía o sea, cónclave papal, llevaban como 20 rondas de elección y nomás no. Saldívar, sí. La de Saldívar fue muy, muy peleada, que de hecho acaban de sacar un reportaje ahí en Aristegui Noticias de todo lo que hizo Saldívar para llegar a la presidencia de la Corte, pero sí, sí fue una de las más controvertidas, digamos, porque la de Piña también, Sí, pero se resolvió pero rápido, creo ¿no? que el periodicazo de la plagiaria, ¿cómo se llama? Yasmín Esquivel, Ah, ¿no? Que sí, iba sí. no le ayudó mucho, entonces, pues esta era quedó más clara la elección con la ministra Piña. Yo creo que podemos cerrar un poco ya la historia de la corte aquí, ¿no? Y hablar ya más de lo que Bu- podemos denominar las conclusiones Bueno, o habría que que, cerrarla con lo que pasó en septiembre. bueno, sí, podemos hablar, bueno, esto ya no es de Mijangos, esto ya no es de Mijangos, esto es de nosotros, de nuestro real saber y entender. Sí, o sea, digo antes de las conclusiones, ¿no? Nada más cómo Sí, quedó ahorita la corte. Cómo quedó, pues es una corte que, como todos, bueno, ya es bien sabido, se va a elegir de forma democrática, directa. Quedó reducida de 11 a 9 integrantes. Ya no va a funcionar en salas, sino que va a funcionar en un pleno con todos los ministros. Y en cuanto a sus facultades, prácticamente se quedan intactas. La presidencia se va a renovar, creo que cada 2 o 3 años, de acuerdo con el porcentaje de votación que tuvieron los ministros, yendo de quien obtuvo el mayor al menor. Quien obtuvo sí. la mayor votación queda como presidente 2 años y después de esos 2 años o 3 queda el que obtuvo el segundo lugar en votación y así sucesivamente, ¿no?
Sí, que eso está relativamente bien porque elimina ya la competencia por la corte, porque a todos les va a tocar, ¿no? Ujú, sí, Y lo que era el Consejo de la Judicatura, que ya no va a estar casado con la presidencia de la Corte, porque es un órgano de administración judicial por una parte y por el otro el Tribunal de Disciplina, ¿no? sí, es Ese correcto. es, a grandes rasgos es la reforma, y ya podemos creo que cerrar un poco con lo que serían nuestras conclusiones de la historia de la Corte y de lo que podríamos, con base en esta historia, esperar, ¿no? O no sé, tú qué pienses. Sí, yo creo que el gran tema después de ver o estudiar las épocas de la Corte, sus precedentes, la gran interrogante es su legitimidad. ¿Cómo es que en 200 años casi no pudo conectar, no ha podido hacerse de una legitimidad frente a la sociedad, la Suprema Corte? Ha tenido oportunidades y todas las oportunidades se ha sometido al Poder Judicial, digo, al Ejecutivo, ¿no? A los intereses políticos. Lo vimos, como decíamos al inicio, con los intereses extranjeros en materia del petróleo, en el caso del 68, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha tenido oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso del FOBAPROA, ¿no? Entonces, la Corte no ha tenido un solo ejemplo digno de separarse del Ejecutivo para emitir un criterio autónomo fuerte. Quizá yo tengo uno, pero en general creo que no. Creo que nunca se ha comportado efectivamente como un poder autónomo en casos de trascendencia nacional. No sé cómo, si podamos esperar eso de la nueva corte. Yo creería que no, por el tipo de perfiles y cómo está diseñado, ¿no? Pero ese es mi gran interrogante, ¿no? ¿Qué ha faltado? Hombres valientes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos tener una corte valiente, ¿no? Pues Eso es para mí, digo, no sé tú qué coi- coi- interrogante coincido, tengas, ¿no? coincido contigo, porque hay que recordar, como mencionamos también en ese famoso episodio 3, eh, que la legitimidad de la Corte viene de sus sentencias, ¿no? De qué tanto respeto impongan sus razonamientos a la gente, ¿no? Y ese respeto se va a ver en los efectos prácticos que tengan las sentencias de la Corte en la vida de las personas, ¿no? Y yo creo que lo he hecho en temas que no son, no quiero decir que no sean relevantes, pero quiero decir que no atacan ciertos problemas de fondo. Por ejemplo, sí hay mucho de que temas de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, esos temas sí los impulsa la Corte, el aborto también lo impulsa la Corte, pero son temas que, aunque son importantes y van a impactar la vida de mucha gente, no son temas que estén relacionados con los problemas estructurales de fondo de este país, ¿no? O sea, van a sacar esa sentencia, sí, pero ya quiero ver que digan que el arraigo es inconstitucional, ¿no? Que se avienten una de esas, que digan, no, ¿sabes qué? La La prisión prisión preventiva, preventiva la es militarización, inconstitucional, ¿no? ¿no? Ujú. Eso nunca lo van a hacer, ¿no? Y creo que esas son las sentencias que sí necesita el país, ¿no? O sea, que sí, no que no esté las otras, no estoy diciendo eso, pero estas nunca las van a sacar, ¿no? Y creo también que esto de la elección, yo ya lo mencioné en un artículo ahí en Revista Estepario, por si lo quieren ver, pero a mí me parece un disparate porque piensan que a través de la elección se va a legitimar un poder que, como bien dices, no se ha podido legitimar en 200 años, ¿no? Sí, no, o sea, la legitimidad, para mí es un misterio la legitimidad judicial. No veo una solución, no veo una salida a ese problema, ¿no? Yo sí creo que está en el tema de la cultura jurídica, sí creo que está en el tema de que la gente participe cada vez más con sus leyes y por eso también aquí algunas publicábamos que bueno, yo considero que lo adecuado pues sí es, por ejemplo, la figura del jurado, ¿no? Acercar a la gente a la toma de decisiones de los jueces, a conocerlos, pero no veo otra forma para, para darle legitimidad al Poder Judicial. Salvo, como dices, que habrá que esperar las situaciones a las que se enfrenta la Corte y ver cómo resuelve, ¿no? Habrá que ver.
si realmente estos perfiles democráticos hacen el cambio, ¿no? Habrá que darles el beneficio de la duda. No, es complicado, más por cómo se integran las candidaturas. Me parece muy difícil que haya estos perfiles, por ejemplo, muy independientes, ¿no? O sea, porque va a pasar lo mismo. La Corte, si ya estás en el juego de elección popular, la estadía en la Suprema Corte ya no es un cargo terminal, sino es un puesto adicional en tu carrera política, ¿no? Si te va bien en la Corte, pues quién sabe hasta dónde más vayas a llegar, ¿no? Y para seguir en esa carrera política, pues necesitas estar ahí con un partido, necesitas tener cierta plataforma, etc. Y entonces a mí me parecería muy, muy, muy raro que alguna resolución de la Corte vaya en contra de temas críticos del partido que lo está respaldando, ¿no? Por ejemplo, pues, prisión preventiva. Dudo mucho que alguien se vaya a aventar ese paquete, ¿no? Porque es un suicidio político, ¿no? Va a ser difícil. Yo, la verdad, también no tengo muchas expectativas respecto a a su funcionamiento, mucho menos respecto al funcionamiento en los escalones de abajo, ¿no? En la judicatura, propiamente hablando de los juzgados de distrito, los juzgados del foro común, las magistraturas, no lo sé. Y creo que esos serían los temas. Yo no tengo ninguna esperanza por la reforma judicial. Me parece más una ocurrencia que una reforma, pero pues cada quien. Y ojalá y nos equivoquemos, ¿no? Y que la reforma le salga muy bien y tengamos un poder judicial fuerte, capaz, legitimado por el apoyo popular, pero me sorprendería mucho y me pondría muy feliz, pero no, no creo que sea así. No sé si quieras cerrar con algo más. No, 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 yo creo que ya dijimos lo más relevante. Creo que puede ser de utilidad para quien esté viéndolo, les interese el proceso de elección, pues porque lo hicimos precisamente en este contexto, ¿no? Un film quizá divulgativo de qué es la Suprema Corte, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué ha hecho en estos 200 años de vida, qué se puede esperar, ¿no? Entonces yo creo que eh, Es un sería buen contexto, es un buen contexto. es un contexto. Y yo pues creo que sería todo, doctor Erasmo. Un gusto haber estado con usted una vez más aquí en Biblioteca Hexagonal. Esperemos pronto volver al formato presencial, doctor. Va, sí, un gusto, doctor León, saludarlo, aunque sea por esta vía. Vamos a tratar de volver al formato presencial lo más pronto posible, ya sin errores de audio. Y pues muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.